8 horas, 1 minuto, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a la hora del país vespertino. Las últimas noticias que se han generado en esta tarde, casi noche, para compartir con todos ustedes. Un panorama de las informaciones de todo el territorio nacional. Soy Nancy Bacaflor, un placer acompañarles en el desarrollo de las noticias. Vamos a nuestros titulares. Cae el ex zar antidroga de Evo Morales, Felipe Cáceres, en el municipio de Puerto Villarruel, en el trópico de Cochabamba. Se lo relaciona con un laboratorio de cocaína. El Baterán, parte del clan Terán, allegados a Evo Morales, es enviada con detención preventiva por 30 días a la cárcel de San Sebastián. En Oruro dictan detención domiciliaria para la directora del colegio donde se produjo una avalancha humana y libertad irrestricta para el cantante. Vamos al desarrollo de las informaciones. La hora del país es vespertino. La información está en Cochabamba. Cae el ex zar antidroga Felipe Cáceres. Ha sido viceministro del expresidente Evo Morales durante prácticamente 14 años. Ha sido encontrado en el municipio de Puerto Villarruel, en el trópico de Cochabamba, y se lo relaciona con un laboratorio de clorhidrato de cocaína. Este laboratorio fue encontrado en su predio. Vamos con Carlos Mercado. Gracias. El ex zar antidrogas de Evo Morales, Felipe Cáceres, que durante su gobierno fungió por varios años como viceministro de Defensa Social, el día de hoy ha sido aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en el municipio de Puerto Villarruel. El informe refiere a que en fecha 23 de septiembre se ha realizado un operativo en el Sindicato Esmeralda Central 1 de Mayo, donde se ha identificado un camino de tierra que se logró identificar como una senda trillada, lado derecho del camino que se interna al monte, hábilmente camuflado en medio de una maleza a unos 80 metros aproximadamente, donde se logra encontrar, atención, un laboratorio de cristalinización de clorhidrato de cocaína. Además, se han encontrado áreas de filtrado de acetato y destilación de ácido, entre otros, pero también se ha señalado que existía una capacidad aproximada para 10 personas en ese sector. En el lugar se ha logrado apreender a Felipe Cáceres, de 63 años de edad, que está relacionado con este laboratorio. Desde el gobierno han advertido que este sería el principal motivo para no dejar ingresar a realizar los trabajos en el municipio de Villa Tunari, entre otros del Chapare. Apuntan al entorno de Evo Morales. Estas las palabras. ¿De que todo el entorno del señor Evo Morales hubiera dedicado a esto? No, había que preguntar. Es por eso que no nos permiten ingresar al trópico. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Gracias. Hay repercusiones acerca de este tema. El evismo afirma que hay un plan para acercar a los allegados de Evo Morales, mientras que la oposición dice que la aprehensión de Felipe Cáceres es una pequeña muestra de que el movimiento al socialismo estuvo conviviendo con el narcotráfico a lo largo de su gobierno. Vamos con Apolinar Paco. La aprehensión del ex zar antidroga del gobierno de Evo Morales, Felipe Cáceres, en una fábrica de cocaína no les cayó nada bien a dirigentes y asambleístas del trópico de Cochabamba. El senador evista del Chapare, Leonardo Loza, cree que el gobierno ha montado un plan para acercar a la gente allegada al dirigente Evo Morales para vincularlo con el narcotráfico. Algo está pasando, dijo el asambleísta, ante la detención del Baterán ayer y ahora Felipe Cáceres. No sé nuestro criterio, no sé qué está pasando en Bolivia. Ayer, ustedes conocen, y esta mañana hablábamos, fue la hermana de una ex dirigente, ayer en el trópico. Hoy día, supuestamente detienen a un ex viceministro del país. Mañana, ¿quién va a ser?
Mañana, ¿a quién van a detener? Sería bueno que el gobierno nos diga. Creo que están armando en realidad un cerco, ¿no?, para acercarnos y seguramente mañana pasado acusarnos con el dedo a nosotros que somos narcotraficantes, pero sin embargo... Entre tanto, la oposición asegura que la aprehensión del exviceministro Cáceres en una fábrica de droga es una pequeña muestra de que el gobierno de Evo Morales convivió con el narcotráfico. La diputada Toribia Lero asegura que fracasó la lucha contra el narcotráfico y que más bien se ha proliferado especialmente en el trópico de Cochabamba. Señor Felipe Cáceres, él conoce pues la ruta, conoce el negocio, conoce todo lo que es narcotráfico, y lo que sí también saben hacer es defender, esconder, ¿no? Porque quienes le rodean a Felipe Cáceres y que era el brazo derecho de Evo Morales siempre han estado negando que hay narcotráfico. Entonces con esto se confirma, ¿no?, así objetivamente, que la lucha contra el narcotráfico no ha sido real a lo largo de estos 20 años. Para la hora del país, Fides La Paz. Estas informaciones surgen prácticamente en un escenario o desde que el medio de comunicación brasileño, la red O Globo, reveló de la presencia de un líder del PCC, del primer comando de la capital brasileño, que habitaba en Bolivia hace más o menos 10 años. A partir de ese momento se dieron una serie de hechos respecto a los cuestionamientos que existen en el país a la lucha contra el narcotráfico. Pero tenemos más sobre este tema, precisamente porque ayer o el domingo fue aprendida Elba Terán, que es parte presuntamente de un clan Terán y que también es allegada al expresidente Evo Morales. Ella fue encontrada con 10 kilos de cocaína, 10 kilos de cocaína, que no es poco. Hoy día se realizó su audiencia de medidas cautelares. Escuche usted bien, le dieron un mes de detención preventiva en la cárcel de San Sebastián. Ella fue encontrada con 10 kilos de cocaína. Esta es la información con Carlos Mercado. Nos vamos hasta Cochabamba. Gracias, Elba Terán, hermana de Margarita Terán, allegada a Evo Morales. El día de hoy ha sido enviada con detención preventiva a la cárcel de San Sebastián Mujeres. El mandamiento de detención preventiva señala que a cualquier funcionario público hábil no impedido en la ciudad, objeto de que se ejecute el mandamiento de detención preventiva y conduzca a la cárcel pública de San Sebastián Mujeres por 30 días a la señora Elba Terán González, quien ha generado mucha polémica en el país debido a que el 2008 ya fue detenida con casi 147 kilos de droga. El 2000 después fue declarada como prófuga. Sin embargo, el 2019-2020 fue sentenciada a 15 años de cárcel. Ahora, una vez más, cae con 10 kilos de droga y es enviada con detención preventiva a la cárcel de San Sebastián Mujeres por 30 días. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Gracias, Elba. La entrevista. Son las 18:10. Establecemos contacto con Manuel Morales. Él es un investigador de los temas de narcotráfico. Pues, don Manuel, tenemos esta última información, la aprehensión de Felipe Cáceres, ex zar antidrogas, viceministro durante prácticamente los 14 años del gobierno de Evo Morales en la lucha contra el narcotráfico, fue aprehendido hoy día. ¿Qué le dice esta aprehensión? Pero además, ¿qué le dice que recientemente también fue aprehendida Elba Terán, que es una allegada también a todo el conglomerado de cocaleros, productores cocaleros? Don Manuel, buenas noches, bienvenido a Radio Fides. Muy buenas noches. La detención de Felipe Cáceres creo que es el golpe más duro al narcotráfico en Bolivia en los últimos años, podríamos decir en la gestión de Luis Arce y tal vez un poco más allá. Felipe Cáceres es la mano derecha, ha sido la mano derecha de Evo Morales, ocupando el cargo de viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas,
que es el del Ministerio de Gobierno, el brazo operativo de la lucha antinarcóticos. Es decir, el hombre más fuerte detrás de Evo Morales, incluso por encima de los ministros de gobierno que han sido transitorios, incluso por encima de los comandantes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico que tenían misiones más operativas. Tiene logros el señor Cáceres. No solamente es una persona que ahora ha caído por delitos de narcotráfico. Sus principales logros ha sido acompañar a Evo Morales en la nacionalización de la lucha contra las drogas a través de la expulsión de la DEA. Ha logrado en cierta forma desarrollar las tareas de autocontrol del movimiento cocalero. Ha posibilitado que el Chapare, con poca superficie en relación a los yungas, pueda producir más hoja de coca excedentaria. Ha logrado neutralizar y arrinconar a los productores de hoja de coca de los yungas, dándoles un papel protagónico a los cocaleros del Chapare en la producción de hoja de coca, de cocaína por supuesto, pero también en el acceso al resto de las instituciones vinculadas a esta lucha. Todos los viceministros, comandantes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico eran colocados en estos cargos avalados en las asambleas de las 6 federaciones. En consecuencia, creo que Luis Arce quiere cerrar su mandato dando el golpe más duro a la actividad ilícita del narcotráfico vinculado a Evo Morales. Don Manuel, ¿por qué a estas alturas del gobierno? Porque, el laboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína que ha sido encontrado en el predio del ex viceministro, ¿será que verdaderamente nadie conocía, no había un seguimiento? ¿Por qué en este momento, después de que fracasó la captura de Sergio Luis Freitas, por ejemplo, tras la revelación que hizo el medio brasileño Globo, no se lo encontró? Debe ser porque definitivamente ya escapó. Recientemente capturaron a Tuta en mayo, pero lo sacaron fuera del país. Es decir, ¿por qué en este momento el gobierno procede a estas acciones? Es un momento político. Estados Unidos, a la cabeza del señor Trump, ha desertificado a Bolivia nuevamente. Tuto Quiroga ha hecho una arenga en el sentido de que va a nacionalizar los mercados de la hoja de coca. Luego ha declarado que va a ser de los del Chapare, solo hay un mercado en Sacaba. Ha dicho que va a retornar la DEA. Entonces, esta es una coyuntura muy delicada para el gobierno de Luis Arce, y la única manera de enfrentar una ofensiva con los casos que usted ha mencionado y otros más, de sicariatos, etcétera, es tomando la iniciativa, reitero. En ese contexto, este es el golpe más duro a Evo Morales. Es su mano derecha. Cáceres lo ha acompañado desde la alcaldía de Villa Tunari hace más de 25 años atrás. Ha sido su colaborador más fiel, nunca lo ha cambiado, por eso el nombre de SAR Antidrogas, máxima confianza de Evo Morales. Y por supuesto, ya sabíamos nosotros que esa autoridad estaba vinculada al tema de la producción, pero ha sido difícil identificarlo, a menos que las labores de inteligencia de la policía lo supieran. Pero en términos generales, lo que se ha hecho en Bolivia es tener una factoría del Chapare, pero de muy bajo perfil. Esa es la línea en la que ellos han trabajado, y en esta línea el negocio ha florecido, pero de bajo perfil, porque ellos ya estaban infiltrados dentro del Estado. Por eso nosotros hablamos de la existencia en Bolivia de un Estado narco. El narcotráfico ya se ha sentado dentro de la institucionalidad del Estado, del gobierno, y por eso desde ahí, de manera silenciosa, han seguido desarrollando esta actividad sin mucha violencia, sin mucho protagonismo, con el objetivo de mantener el negocio a flote. Don Manuel, muchísimas gracias por este contacto y darnos su opinión acerca de esta aprehensión y de los hilos respecto al narcotráfico. Un gusto conversar con usted. Muchas gracias, muy buenas noches.
era Manuel Morales. Señala él que ha sido el golpe más duro que el gobierno está dando al narcotráfico, porque el ex viceministro y ex zar antidroga, Felipe Cáceres, por supuesto que era una persona muy allegada, muy cercana, de mucha confianza del expresidente Evo Morales. Es por eso que se mantuvo 14 años prácticamente en este cargo. Solamente para recordar una noticia que salió en la agencia de noticias Fides el 2019 más o menos, cuando se supo que Felipe Cáceres tenía un patrimonio de más de 9 millones de bolivianos. Esta nota, el 2019, de la agencia de noticias Fides, decía lo siguiente: el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, informó que su patrimonio en ese momento de más de 9 millones de bolivianos era producto de un trabajo familiar, honesto y transparente. Precisó que está en la administración pública 23 años, primero como alcalde y luego como parte del Ministerio de Gobierno. Explicó que está en la función pública 23 años, de los cuales 10 años estuvo como alcalde municipal de Villa Tunari en Cochabamba. Luego, desde el 30 de enero de 2006 a la fecha, es decir, 2019, ejerció el cargo de viceministro de Sustancias Controladas. Algunos elementos más para entender la actual situación de Felipe Cáceres. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos. Ya vuelve La Hora del País vespertino. Pero qué tipos, ¿eh? Puede premiarlo. A partir de las 10 de la mañana, Es decir, estamos... el análisis se vuelve conversación en La Tertulia. Con Mario Espinosa y John Arandia. Mario. Solo por Fides. Crítica, análisis inteligente y la noticia desde otra mirada. En un espacio donde se cuestiona, se reflexiona y se profundiza. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 10:30. La Tertulia, donde la información cobra sentido. A las 2:10 de la tarde. Educación, información y análisis sin filtro. Te invita a pensar, cuestionar y entender la política. De lunes a viernes. Música, salud, política, análisis. Con una mirada distinta, también un poco de ironía. Del otro lado encontrarás lo que a nadie le importa. El cronista político, platita en mano. Relax, solo es política. Del otro lado. Con Ángel Careaga. No te lo pierdas. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La Hora del País vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La Hora del País vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas, con Nancy Bacaflor. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Último momento. Antes del mediodía, te presento una revista informativa con lo más relevante del acontecer nacional. Noticias de última hora, análisis profundo, entrevistas clave, temas de fondo y contexto. Porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Sintoniza Antes de Mediodía, de lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Antes de Mediodía, de Fides, con John Arandia. Bolivia despierta y la noticia también. En La Hora del País matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La Hora del País matinal con Gabriela Pérez, en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país, desde el inicio de la jornada. A mediodía, la información no se detiene. La Hora del País meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. Continuamos con
La hora del país vespertino. El evento de primavera en un colegio en la ciudad de Santa Cruz que terminó en una tragedia ha tenido consecuencias en contra de la directora y de alguna manera también, aunque la justicia dictaminó libertad irrestricta para el cantante, igual de pronto ha sido un elemento que ha marcado, nos imaginamos, este momento que vivió la población orureña a raíz de esta tragedia. Vamos a ir rápidamente con nuestro compañero Johnny Saravia, pues en horas de la tarde se ha llevado a cabo la audiencia de medidas cautelares. Quisiéramos detalles acerca de las determinaciones que ha asumido la justicia. Johnny, buenas noches. Gracias, Nancy. Buenas noches. Sí, efectivamente, hace minutos atrás ha culminado precisamente la audiencia de medidas cautelares, tanto para la directora del establecimiento educativo, el Colegio Juan Misael Saracho, así como también el vocalista del grupo Sangre Cumbiera, quienes habían quedado detenidos precisamente el domingo después de la tragedia que se ocurrió con la muerte de una jovencita, además de quedar en terapia intensiva otra adolescente. En medio de protestas, como ustedes pueden apreciar, se ha desarrollado precisamente esta audiencia de medidas cautelares. Eran gente que apoyaban al cantante fundamentalmente y quienes exigían su libertad. Después de varias horas de desarrollo de esta audiencia de medidas cautelares, finalmente se hizo conocer la determinación que se ha asumido. Para la directora del establecimiento educativo se ha dictado medidas sustitutivas a la detención preventiva. En este caso se le da detención domiciliaria mientras dure este proceso, mientras que el cantante ha salido con libertad irrestricta. El fiscal asignado a este caso, el doctor Alex Vargas, hacía conocer precisamente las determinaciones que se han asumido en esta audiencia de medidas cautelares. Esto explicaba a propósito ese tema. Vamos a ir precisamente a escuchar lo que señalaba el fiscal Alex Vargas respecto a esta conclusión que se ha tenido en esta audiencia de medidas cautelares. El Ministerio Público ha sido objetivo en cuanto a los elementos que se han presentado y también a los hechos que se han suscitado. Debemos tomar en cuenta de que esta es una etapa inicial y más adelante, conforme la investigación vaya avanzando, también se va a tomar otras acciones. Como bien ya lo dijo nuestro fiscal departamental, existe en algún caso, bueno, en específico, la disposición de bienes del Estado. Y eso tiene una finalidad. En este caso, vamos a iniciar las acciones legales que corresponden por el uso indebido de bienes del Estado. Bueno, esa es entonces la determinación que se ha asumido: detención domiciliaria para la directora del Colegio Saracho, libertad irrestricta para el vocalista del grupo Sangre Cumbiera. De todos modos, la investigación va a proseguir porque también hay otros delitos, como ustedes han escuchado, el uso indebido de bienes del Estado, es decir, no está permitido que en establecimientos educativos se organice este tipo de actividades y mucho menos sin la autorización respectiva. Nancy, así ha concluido entonces esta audiencia de medidas cautelares. Y para el final quiero que veamos un poco un video que ha circulado, ha comenzado a circular también en redes sociales respecto al momento clave donde cae la baranda que precisamente ha terminado con la vida de esta jovencita y ha dejado herida a otra y muchas otras personas también. Eso ha sido clave además también para la libertad del vocalista, porque se demuestra de que si bien hubo una avalancha cuando él se lanza hacia el público, pero no fue esa la avalancha donde encontró la muerte esta jovencita de 18 años de edad. Vamos entonces a ver ese video que precisamente es el momento clave, ¿no? Y se escucha además cómo se incitaba a que se derribe las puertas y finalmente terminan derribándolo. Ese es el momento entonces en que ocurre precisamente este tema.
por demás entonces elocuente lo que ha ocurrido en ese instante. Ese fue el instante en que cayó las rejas, cayó sobre estas dos jovencitas, ella y su prima, y bueno, lamentablemente una de ellas termina perdiendo la vida. Hay otras personas que están heridas. La prima de la fallecida es también la que quedó bastante delicada. Ese video y esa prueba ha sido clave para que se logre la libertad irrestricta del cantante de cumbia, de sangre cumbiera, y bueno, ha salido él en libertad irrestricta. Nancy, esto es lo que ha ocurrido entonces esta tarde durante la audiencia de medidas cautelares que se ha convocado precisamente en este caso, que todavía continúa en investigación, este proceso que todavía va a continuar. Muchísimas gracias, Johnny. Un reporte totalmente completo respecto a lo sucedido, y ustedes han podido ver cómo los jóvenes impulsaban a que se pueda hacer esta acción atropellada y provocó la caída de las rejas, y eso es lo que provocó el fallecimiento de una persona en realidad. A causa de esto se ha valorado y el cantante pues ha salido con libertad irrestricta, mientras que la directora del establecimiento educativo con detención domiciliaria. Continuamos con más información, son las 18:28. Nos vamos hasta Trinidad. Histórico, madre logra justicia después de 23 años de lucha en un caso de asesinato de su hijo. Vamos al detalle con Edgar Ramos. Gracias, Nancy. Una historia dramática que se registró en el departamento del Beni. Una mujer, madre, profesora, 23 años buscó justicia en los estrados judiciales. Hoy, por fin encontró justicia. Una sentencia de 15 años a 3 personas quienes supuestamente asesinaron a su hijo. Después de 23 años, por fin puede respirar tranquilo y ahora puedo trabajar normalmente, aseguró. Por lo menos se ha cumplido la sentencia que se emitió en el 8 de noviembre del año 2003. ¿Su hijo fue asesinado entonces? Los testigos que aparecieron después, las pruebas, demostraron contundentemente de que mi hijo había sido asesinado. La peregrinación de esta profesora y madre, quien ha luchado incansablemente para buscar justicia en los estrados judiciales, porque todos los jueces se excusaban para llevar este caso, porque aparentemente por las ingenierías jurídicas tenían algo que ver con el acusado o con la víctima. Por esta razón no se encontraban prácticamente a ningún juez para que lleve este caso, pero finalmente se encontró a un juez en el municipio de San Borja. Ahí se dio la sentencia y hoy en Trinidad se replicó esta sentencia. Para La Hora del País, Fide Trinidad. Nos vamos a una pausa y cuando retornemos, la oposición exige a la Unidad de Investigaciones Financieras que revele si está investigando o no a los hijos del presidente Arce. Enseguida volvemos. Ya vuelve La Hora del País vespertino. Sintoniza Radio Fides para un viaje lleno de sorpresas. El show es noticia, el programa que oxigena tus días. ¡Hola! Solo quiero decirles chao. Donde desmenuzamos los secretos para cuidar tu salud emocional. ¿En serio? Y con un toque de humor te ayudaremos a enfrentar el día a día con una sonrisa. ¡Sí, claro! Y por supuesto la música que no puede faltar. Disfruta las melodías mientras exploramos la cultura que nos une. Y vámonos de viaje con nuestros bolivianos por el mundo. Ajusta tu dial en Fides y únete a la diversión. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Y sábados a las 10 de la mañana. Solo por Fides. El show es... A las 8:30 llega el espacio donde la noticia se conversa, se analiza y se debate. El café de la mañana. Con Mario Espinosa. Todos los días, de lunes a viernes. Acompáñanos en un programa lleno de entrevistas, análisis profundo y múltiples perspectivas sobre los temas que marcan la agenda nacional. Política, economía, sociedad y más, en un espacio pensado para escuchar, reflexionar y entender el país desde todos los ángulos. De lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana. El café de la mañana. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti.
La Hora del País Vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Continuamos con La Hora del País Vespertino. Bueno, malas noticias. Menor de 14 años fue brutalmente asesinada por su prima y por otra adolescente. Se lleva adelante la audiencia de medidas cautelares. Gracias. Este hecho ha consternado al departamento de Cochabamba. Una adolescente de 14 años fue asesinada por su prima, también de 14 años, y otra adolescente de la misma edad. Ocurrió en la región del trópico de Cochabamba. Se conoce que la menor de edad estaba saliendo de una actividad por el Día del Estudiante, entre otras actividades, y fue de alguna manera interceptada por su prima, y esta adolescente, luego de un par de horas, terminó con la vida de esta adolescente. Una mujer en el sector las observó y dio parte además para que se inicien las investigaciones. Se está desarrollando también la audiencia cautelar de una de las acusadas. Este es el informe. La víctima tiene 14 años, así como la que ha victimado, ¿no? Por otra parte, también tenemos la participación de una persona menor a 14 años, vale decir, de 13 años aproximadamente. No tenemos la certeza porque el fiscal de materia que está procesando el caso en este preciso momento está trabajando arduamente para de una vez remitir las cosas y llevar a cabo la audiencia cautelar ante la autoridad competente, ante la autoridad jurisdiccional. Y estos tendríamos que, estamos a la espera de todo este documento, precisamente porque de repente la agresora, en este caso la persona que ha lesionado y ha quitado la vida a esta menor de edad, va a ser remitida pues al centro correspondiente de su integración social. Para La Hora del País, Fides Cochabamba. La oposición exige a la Unidad de Investigaciones Financieras que revele si está investigando o no las cuentas de los hijos del presidente Luis Arce. David Pizarro. Muchas gracias, Nancy. Los legisladores de la bancada de Comunidad Ciudadana, Fernando Baca y María Elena Reque, exigieron a la Unidad de Investigaciones Financieras explicar a la población si investigan o no la riqueza de los hijos del presidente Luis Arce. Hasta el momento se conoce que sacaron préstamos millonarios y uno de ellos se compró un penthouse en La Paz. Contra personas o instituciones no allegadas, en todo caso, al poder, al gobierno en particular. Y por eso digo, no me extraña ahora que quien tiene que ser investigado está relacionado de manera directa al presidente del país, en este caso uno de sus hijos, y obviamente respecto a adquisiciones muy dudosas y muy raras, de las cuales no se da cuenta de dónde salen los recursos y si son bien habidos, si son mal habidos, etcétera, ¿no es cierto? Reque cuestionó el papel de la ASFI y de la UIF porque en el país no es sencillo acceder a préstamos millonarios. ¿Cómo es eso de que con menos de 30 años te prestes tantos millones de dólares? ¿Mis hijos pueden hacer eso? No, tus hijos tampoco pueden hacer eso. Nadie se puede prestar con tan corta edad sin capital propio esa cantidad de dinero, si no fuera por la corrupción que ha regido en el gobierno de Luis Arce. Para La Hora del País, Fides, La Paz. Vamos a seguir hablando sobre la familia del presidente Luis Arce. Un diputado electo del Partido Demócrata Cristiano, Manolo Rojas, ha sugerido al mandatario recomendar a su hijo entregarse a la justicia para someterse a la aplicación de la ley 348 por violencia familiar. A más de 72 horas de la orden de aprehensión contra el hijo del presidente Arce, Marcelo Arce Mosqueira, no se ejecuta la medida dispuesta por la Fiscalía de Santa Cruz, y más aún cuando se trata de violencia familiar y doméstica, sancionada con la ley 348. El diputado electo por el PDC, Manolo Rojas, le sugiere al presidente Luis Arce recomendar a su hijo entregarse a la justicia ante la drasticidad de la ley 348 para con hechos de violencia contra la mujer.
Pide medir con la misma vara a gente denunciada por este delito al hijo del primer mandatario. El cuerpo llamado para ejecutar esto es la Policía Boliviana Nacional, que seguramente está en captura de aquello. Su señor padre, el presidente de este país, debería recomendarle a su hijo que se entregue a la justicia, porque la ley 348 tiene un brazo muy largo y es el principio de informalidad. Entonces, él puede en cualquier momento entregarse. Cualquier persona común es detenida de inmediato, ¿no? Incluso encarcelada. Cuando se trata de cualquier boliviano, inclusive hasta con denuncias falsas, yo lo he visto como abogado en estos 14 años de litigio, que son detenidos injustamente por menos de eso. Esperamos que se pueda medir con la misma vara, ¿no?, con la que han medido todo este tiempo. Para la hora del país, Fides La Paz. Ya vuelve la hora del país vespertino. A las 8:30 llega el espacio donde la noticia se conversa, se analiza y se debate. El café de la mañana. Con Mario Espinosa. Todos los días, de lunes a viernes. Acompáñanos en un programa lleno de entrevistas, análisis profundo y múltiples perspectivas sobre los temas que marcan la agenda nacional. Política, economía, sociedad y más, en un espacio pensado para escuchar, reflexionar y entender el país desde todos los ángulos. De lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana. El café de la mañana. Pero qué tipos, ¿eh? Puede preñarlo. A partir de las 10 de la mañana. Es decir, estamos... El análisis se vuelve conversación en la tertulia. Con Mario Espinosa y John Arandia. Mario. Solo por Fides. Crítica, análisis inteligente y la noticia desde otra mirada. En un espacio donde se cuestiona, se reflexiona y se profundiza. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 10:30. La tertulia, donde la información cobra sentido. A las 2:10 de la tarde. Educación, información y análisis sin filtro. Te invita a pensar, cuestionar y entender la política. De lunes a viernes. Música, salud, política, análisis. Con una mirada distinta, también un poco de ironía. Del otro lado encontrarás lo que a nadie le importa. El cronista político, platita en mano. Relax, solo es política. Del otro lado. Con Ángel Careaga. No te lo pierdas. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio. Porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país desde el inicio de la jornada. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Sintoniza Radio Fides para un viaje lleno de sorpresas. El show es noticia, el programa que oxigena tus días. Continuamos con la hora del país vespertino. Son las 18:40. Nos vamos hasta Tarija. La ley aprobada por Eva Copa, que exige el arraigo de 3 meses para los servidores públicos en los diferentes niveles de gobierno, está vigente. Daniel León con la información. El Ministerio Público tiene que hacer cumplir la ley de arraigo para las autoridades que vayan a dejar sus funciones en noviembre. Así lo hace conocer el diputado José Luis Porcel. Bueno, los ministros, creo, incluyendo el presidente, están desesperados de que pasen 2 cosas inmediatamente. Que el 8 de noviembre ya dejen el gobierno y segundo, sus pasajes para irse dentro o lo más probable fuera de Bolivia. Pero hay que recordar que el 2020 la señora Eva Copa, cuando era presidenta del
el Senado promulgó una ley que dice textualmente que los funcionarios que se vayan, que sean despedidos o que renuncien, no pueden salir del país por lo menos durante los 3 meses siguientes. Arraigo automático. Así dice la ley, porque tienen que entregar en orden sus oficinas, sus ambientes, su documentación. Caso contrario, están infringiendo la ley. ¿Quién es el responsable en este caso de que se cumpla esta ley? El Ministerio de Gobierno y, por supuesto, la Fiscalía. Y si no lo están cumpliendo, estarían también transgrediendo las leyes estas autoridades que son llamadas para hacer cumplir la ley. Para la hora del país, Fides Tarija, 100% energía limpia. Y continuamos con más información en el ámbito económico. Microempresarios de Oruro califican de insulso el proyecto de ley de diferimiento de créditos. Javier Huarachi. Gracias, Nancy. Microempresarios culpan a sus dirigentes y a otros sectores por no demandar oportunamente a los parlamentarios la aprobación de una ley de condonación de intereses de créditos antes que una ley de diferimiento. Teodoro Chambi, expresidente de la FEDEMIPE Oruro, manifestó que la división de varios sectores a nivel nacional impidió gestionar una verdadera ley de condonación de intereses de los créditos que realmente iba a beneficiar a la población en medio de esta crisis económica, y no así un diferimiento de créditos que no se sabe siquiera si será aprobada o no. Lamentablemente, y en algunas cosas hay que ser fríos, y aunque no nos gusta hay que decir la verdad. Lamentablemente, a nivel nacional hay 2 hasta 3 confederaciones de microempresarios. ¿Por qué? Porque han tenido un compromiso político con el actual gobierno y no han podido sacar la voz de todos los microempresarios que estamos atravesando una gran realidad. Entonces, por esa situación política no se ha podido plantear o no han planteado, porque siendo productores no podemos tener esa clase de compromisos políticos directos. Y eso es también el otro punto que no ha sido muy beneficioso en cuanto a gestiones a nivel nacional y a nivel departamental. Asimismo, Chambi advirtió que producto de la falta de consenso entre los parlamentarios, probablemente termine siendo rechazada este proyecto de ley de diferimiento en la Cámara de Senadores. Nuestro país simplemente va a llegar a ser un saludo a la bandera ese proyecto de ley. Falta todavía qué es lo que pueda pasar en el Senado, pero tal como está, no vayamos con un rechazo total. Simplemente hay que ver, como le digo, para nosotros va a ser un saludo que va a estar ahí, que no se va a poder, que no va a tener un beneficio total para los microempresarios. Para la hora del país, Fides Oruro. Mientras que la ASFI dice que si se aprueba este proyecto de ley de diferimiento de crédito no va a representar nada en absoluto. Incluso podría significar solo el 47% de la cartera en la banca privada. David Pizarro. Muchas gracias, Nancy. La directora de la ASFI, Ivette Espinosa, informó esta jornada que el proyecto de ley de diferimiento de créditos no tendrá mayor impacto porque solo representará el 47% de la cartera de créditos del sistema financiero. Además, explicó que se acogerán solamente los microempresarios y quienes tengan un crédito de vivienda social. En este caso, estamos hablando solamente de que son clientes que tienen créditos de microcrédito y de vivienda de interés social. Entonces estamos hablando del 47% del total de la cartera, no como ha sido el caso en el 2020 del 98% del total de la cartera. Por tanto, nosotros consideramos que el impacto que va a tener no es significativo. También hay la posibilidad que las personas que no quieran que su crédito sea diferido pueden mostrar y decir no necesito un diferimiento. Para la hora del país, Fides, La Paz. Nos vamos hasta Cobija porque el departamento de Pando celebrará sus 87 años de creación por primera vez con un feriado departamental con suspensión de actividades públicas y privadas. Juan Carlos Paredes. Gracias. El departamento de Pando este 24 de septiembre va a celebrar sus 87 años de creación con un feriado departamental con suspensión de actividades tanto en el orden público como también en el orden privado. Así lo dio a conocer el director de trabajo en el departamento de Pando, el doctor Luis Garbizú.
hoy se ha emitido ya lo que es el comunicado 0125, en el cual se ha dispuesto el día de mañana, miércoles 24, se considera feriado departamental, por lo cual se ha dispuesto la suspensión de las actividades laborales tanto en el sector público como privado, con motivo, ¿no?, de la celebración de los 87 aniversarios de la creación del departamento Pando, en el cual seguramente se van a desarrollar diferentes actos protocolares, actos cívicos, y bueno, con el fin de realzar esta fecha tan importante. Para la hora del país, Fides cobija. Ya vuelve la hora del país vespertino. Último momento. Antes del mediodía, te presento una revista informativa con lo más relevante del acontecer nacional. Noticias de última hora, análisis profundo, entrevistas clave, temas de fondo y contexto. Porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Sintoniza Antes de mediodía, de lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Antes de mediodía, de Fides, con Jonathan. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas, con Nancy Bacaflor. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Sintoniza Radio Fides para un viaje lleno de sorpresas. El show es noticia, el programa que oxigena tus días. ¡Hola! Solo quiero decirles chao. Donde desmenuzamos los secretos para cuidar tu salud emocional. ¿En serio? Y con un toque de humor te ayudaremos a enfrentar el día a día con una sonrisa. ¡Sí, claro! Y por supuesto la música que no puede faltar. Disfruta las melodías mientras exploramos la cultura que nos une. Y vámonos de viaje con nuestros bolivianos por el mundo. Ajusta tu dial en Fides y únete a la diversión. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Y sábados a las 10 de la mañana. Solo por Fides. El show es noticia. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada, el ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Pero qué tipos, ¿eh? Puede premiarlo. A partir de las 10 de la mañana. Es decir, estamos... El análisis se vuelve conversación en la tertulia. Mario. Con Mario Espinosa y John Arandia. Mario. Solo por Fides. Crítica, análisis inteligente y la noticia desde otra mirada. En un espacio donde se cuestiona, se reflexiona y se profundiza. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 10:30. La tertulia, donde la información cobra sentido. A las 8:30 llega el espacio donde la noticia se conversa, se analiza y se debate. El café de la mañana. Con Mario. Continuamos con La Hora del País vespertino. La frase en Fides. Y la frase en Fides es del senador evista Leonardo Loza. ¿Qué dijo don Leonardo Loza en esta jornada?
Nos informan que Elba Terán es hermana de Margarita Terán, que ya no es dirigente. Seguramente algunos de la derecha y el propio gobierno van a intentar involucrar a Evo Morales o a nosotros en estos hechos. Para mí son actividades, por supuesto, ilícitas, netamente particulares y personales, y debe caer todo el peso de la ley, dijo Leonardo Loza a propósito de la aprehensión el día domingo de Elba Terán. Continuamos con más información. Hablamos del transporte pesado en Chuquisaca, que decidió sumarse a las movilizaciones del sector confederado exigiendo combustible. Edwin Urizar. Muchas gracias, Nancy. Buenas tardes a todo el país. El sector del transporte pesado chuquisaqueño anuncia sumarse a las medidas de protesta y movilizaciones que va a determinar en próximos días la Confederación Nacional. Esto por la crisis de combustibles, la falta de diésel que está dejando a este sector ampliamente perjudicado. Estas movilizaciones se van a replicar en la ciudad de Sucre, en el departamento de Chuquisaca, pero con logística de no perjudicar a la población. Por lo tanto, los bloqueos están descartados, manifestaba el dirigente del transporte pesado, Luis Garrón. Sí, si a nivel nacional, vía Confederación, nos llega una nota para movilizarnos, vamos a acatar, porque este tema ya está llegando al colmo. Ahora, creo que la sociedad lo ha visto como que normal hacer fila 2, 3, 4 días, pero eso es algo que el gobierno nos tiene que garantizar. No tenemos nosotros por qué hacer filas, porque todo se va retrasando. Lo único que nos cobran puntadas son las deudas, ¿no? Entonces, por eso precisamente es que exigimos que se garantice el abastecimiento normal de combustibles. Me imagino que en esta semana nos van a notificar y nosotros vamos a avisar pues más o menos qué día va a ser la movilización y de qué manera. Lo que sí nosotros como transporte chuquisaqueño no vamos a bloquear. Eso sí, porque no queremos perjudicar a nuestra gente, ¿no es cierto? Para la hora del país, Loyola, Fide Sucre. Y Bolivia está viviendo una crisis de Estado en lo político, en la economía, en lo judicial e institucional, por la fragmentación del sistema político que no encuentra acuerdos ni consensos. Con el detalle, Juan Carlos Paredes. Gracias. El magistrado, el doctor Iván Espada, ha mencionado que en este momento el país está viviendo una crisis de Estado, una crisis política, una crisis económica y una crisis judicial. Todo esto porque el sistema político está fragmentado, no encuentran acuerdos, tampoco consensos. La crisis de Estado que estamos viviendo. Y la crisis de Estado es una crisis política, es una crisis económica, es una crisis institucional, es una crisis judicial, es una crisis social. Hace unos meses nomás han habido enfrentamientos en el norte de Potosí, ¿es cierto?, con 2 o 3 policías que perdieron la vida. De alguna manera, esta crisis dio una salida a través del conflicto. El año pasado, a fines del año pasado, el Tribunal Constitucional asume la decisión de reafirmar los contenidos de la Constitución. La Constitución dice, nuestro sistema de gobierno es democrático. La Constitución dice que a todos los ciudadanos nos asiste el derecho. Afirma y decide salir por la vía institucional, al margen del caos, del conflicto, de la movilización. Para la hora del país, Fides Cobija. Y las autoridades en Sucre están pidiendo informes sobre las reuniones que sostuvo Rodrigo Paz en Estados Unidos, porque si se reunió con instancias internacionales, organismos internacionales, la economía del país va a tener que rendir cuentas. Edwin Urizar. Gracias, Nancy. Buenas tardes a todo el país. El alcalde de Sucre, expresidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, Enrique Leaño Palenque, ha pedido explicaciones con respecto a las reuniones que ha sostenido el candidato del binomio PDC, Paz Pereira. Esta autoridad se ha reunido con instancias internacionales y, de ser así, se habrá hablado de créditos internacionales, dólares frescos para la economía boliviana. Sin embargo, hay un riesgo que la economía nacional sea monitoreada porque son instancias del Fondo Monetario Internacional que exigen una revisión exhaustiva de los gastos que se van a realizar. Ese sería el punto flaco, manifestaba el alcalde de Sucre a tiempo de celebrar que se esté hablando ya de economía y mejoras para la próxima gestión. Escuchemos las palabras de Enrique Leaño Palenque.
todo, ¿cómo se dice? Todo recurso que pueda ingresar al país de forma legal y legítima y que sea para ayudar a la población tiene que ser bienvenido. Por eso es que se debe hacer el análisis. No hay que restringir la ayuda si es que esta viene sin condicionamientos, porque es importante, porque si es del Fondo Monetario Internacional sería el peor error que puedan hacer, porque el Fondo Monetario Internacional te condiciona y te pone pruebas, te pone requisitos, te dice, si en 2 años no está esto, usted tiene que debatir, lo maneja la economía desde la parte externa y nadie puede manejar nuestra economía desde la parte externa aquí. Para la hora del país, Loyola pide Sucre. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia ha llamado mártir a Luis Fernando Camacho y revela que las injusticias del caso terrorismo lo llevaron a postular para ser candidato a magistrado. Eric Dávila. Con un baile típico de Santa Cruz, las autoridades judiciales, fiscales y departamentales, como el gobernador Luis Fernando Camacho, rindieron homenaje al departamento cruceño por sus 215 años. En la oportunidad, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, llamó mártir a la primera autoridad cruceña y reveló que las injusticias del denominado caso terrorismo fue lo que lo inspiró a postularse como autoridad judicial para no permitir nunca más la intromisión de la política en la justicia. Nuestro querido y además un mártir, alguien que sufrió en carne propia los abusos de poder, alguien que viene resistiendo y que pese a todos los embates que le quisieron hacer, le ha dicho a su pueblo, aquí estoy, querido gobernador, bienvenido a su tierra nuevamente. Cuando estaba en mi 4º año de Derecho, yo trabajaba con un abogado muy conocido aquí en Santa Cruz y subíamos al piso 2, ahí al Salón Basilio Cuellar. Veíamos un tribunal que llegaba desde otro distrito judicial a instalar juicios durante una semana y lo veía a Ebonco, lo veía al general Gary Prado, trayéndolo en su silla de ruedas para poder subir a su juicio. Y cuando no podía porque la salud no le daba, queriendo instalar audiencias virtuales para que su cama... Continuamos con más información que llega desde Trinidad. El asesinato de un abogado en el municipio de Guayaramerín ha cambiado de rumbo, según estos detalles que nos ofrece Edgar Ramos. Gracias, Nancy. El abogado que recientemente fue acribillado en el municipio de Guayaramerín con 4 impactos de bala se descarta que tenga alguna relación con el secuestro de una mujer en días anteriores. El comandante del Comando Fronterizo de Policía de Nehuel ha asegurado que se está manejando ya otra hipótesis. Descartan prácticamente la relación contra el secuestro de una mujer en esa localidad. Vamos a ser enfáticos en esto, ¿no? Ha habido un poquito de desinformación, han dicho que era pues el abogado de la mujer secuestrada. Entonces, bajo las primeras investigaciones preliminares, lo que se refiere a declaraciones testificales, avances de la investigación bajo la dirección funcional del Ministerio Público, entonces no estaría en conexión, no está relacionado con el primer caso, tiene otra connotación y no quiero entorpecer la investigación tanto de la Fiscalía como también de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. ¿Cuáles son las hipótesis que se manejan en el momento? Es prácticamente una de ellas la venta de bienes de inmueble. El abogado, quien es oriundo del departamento de Santa Cruz, había llegado a la población de Guayaramerín para trabajar como jurista. Posteriormente vivió en el lado brasilero en Guajaramerín y también tenía actividades en esa localidad. Se está pidiendo a la Policía Federal de Brasil si tiene algún antecedente este abogado para cotejar información. Para la hora del país, Fide Trinidad. Productores cruceños se reunieron con Rodrigo Paz y le expusieron su agenda productiva. Richard Arispe. Los agroproductores cruceños se reunieron con el candidato a la presidencia del PDC, Rodrigo Paz, a quien le expusieron una agenda productiva rezagada por más de 18 años, según el presidente de la CAO, Klaus Fredkin. Con el apoyo decidido del gobierno, se podría conseguir sacar al país de la crisis. Nosotros como sector productivo agropecuario, cruceño y nacional, hemos presentado una agenda agropecuaria en el cual conlleva todos
la agenda postergada que tenemos como sector. 18 años que estamos con una agenda postergada, 18 años que no cumplen la seguridad jurídica, que no hay acceso a tecnología, a biotecnología, a las exportaciones irrestrictas, a los cupos, las franjas de precios y todos estos temas que tiene el sector productivo. Fue debatido, fue presentado al candidato por el PDC, Rodrigo Paz. Amigos y amigas, hemos llegado al punto final de estos 60 minutos de informaciones. Muchísimas gracias por su gentil atención. Será hasta mañana. Buenas noches. Radio Fides presentó La Hora del País. Vespertino. Profesionales en la noticia. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora.